Estimados estudiantes, esta es la clase Fisiología de los leucocitos, inserta en el curso Organismo Humano 2. Tenemos dos objetivos para esta clase. Uno será explicar el proceso de leucopoiesis y posteriormente vamos a identificar y caracterizar las funciones de los diferentes tipos de leucocitos que encontramos en sangre periférica. La siguiente diapositiva muestra un esquema del proceso de la hematopoiesis, que ya lo revisamos con bastante detalle, pero ahora nos vamos a centrar en la leucopoiesis. Cuando se trata de estudiar los leucocitos que aparecen en circulación, podemos hablar de dos grandes grupos, los polimorfonucleares y los mononucleares. Como su nombre lo indica, los mononucleares poseen un núcleo. Es un núcleo que no está segmentado. Y dentro de los representantes de los mononucleares tenemos a los linfocitos. Los linfocitos pueden ser B, T, natural killer, pero simplemente por características morfológicas no se pueden reconocer entre ellos. Los monocitos, a su vez, también son parte de los mononucleares. Por otra parte, los polimorfonucleares tienen la característica de poseer un núcleo polimorfo, con formas variadas, con núcleos segmentados. Dentro de ellos tenemos los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Los que aparecen en mayor porcentaje en circulación son los neutrófilos. Ahora bien, en el caso de los mononucleares, si nos fijamos, su origen hematopoyético es bastante diferente. Acá tenemos la célula multipotente. Esta célula ya dijimos que se diferencia a dos tipos de progenitores, el mieloide y el linfoide. El linfoide da lugar a los mononucleares del tipo linfocitos, pero no a los monocitos. Los monocitos vienen de un progenitor mieloide común, que va a dar origen a estas células granulocíticas y también a estos monocitos. Acá tenemos un esquema mucho más completo del proceso de la leucopoiesis. Podemos destacar acá entonces todos los factores de crecimiento que están haciendo su papel ayudando a la diferenciación hacia las diferentes estirpes celulares. Y también tenemos el límite que implica la médula ósea hacia acá en la parte superior con la sangre periférica. Entonces acá podemos ver que los leucocitos que podemos encontrar en sangre periférica serían los monocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los linfocitos. También podemos encontrar en un porcentaje menor los llamados baciliformes, pero los baciliformes de los neutrófilos, que es una forma más juvenil, la cual tiene un núcleo en forma de callado, entonces por eso se llaman baciliformes. Y en la médula ósea están todos los diferentes estadios de maduración. Y es interesante tener claro que, por ejemplo, debido a que los leucocitos maduros tienen una vida media mucho más breve en la circulación, alrededor de horas, los precursores de los leucocitos por lo general superan mucho el número a los de los eritrocitos, por una proporción de 3:1 en la médula ósea. Entonces, si se hace una biopsia de médula ósea, va a estar generalmente con una proporción muy alta de precursores leucocitarios más que precursores eritrocitarios. Con respecto a la maduración de los granulocitos, también llamados polimorfonucleares, podemos ver que se compone de varios estadios. Algunos estadios van a estar en la médula ósea y otros estadios en la sangre. En la sangre vamos a encontrar las formas maduras que se caracterizan por sus núcleos polimorfos, por eso estas tres células se llaman polimorfonucleares. Y acá tenemos el polimorfo nuclear neutrófilo. En este caso es muy frecuente encontrar la forma previa al estadio ya completamente maduro, que se llama callado, banda o baciliforme. Es importante tener en cuenta que
este tipo celular no puede superar el 5% y si lo supera nos está indicando que hay un proceso infeccioso u otro que está haciendo que la médula libere los precursores de manera más temprana de lo que debería. Ya en médula ósea podemos ver que el metamielocito, el mielocito, el promielocito y el mieloblasto son los precursores de estas células ya maduras. ¿Y por qué es importante conocer estas entidades y tener una idea de los nombres por lo menos? Porque cuando estamos frente a pacientes que están cursando con algún tipo de leucemia de origen mielocítico, muchas veces se pueden encontrar estas células precursoras en la sangre y se informan como hallazgo especial. Entonces, si ustedes encuentran en un hemograma un recuento de leucocitos muy elevado, acompañado de promielocitos en un porcentaje importante, puede estar indicando que se trata de una leucemia promielocítica o M3, que es una leucemia mieloide aguda. A medida que los granulocitos maduran a partir del mieloblasto, la cromatina nuclear se condensa, van a desaparecer los nucleolos, la basofilia citoplasmática también va desapareciendo y empiezan a aparecer los gránulos primarios. Estos gránulos se pueden observar al microscopio porque tienen una afinidad tintorial que hace que se vean de un color rosado intenso. Estos gránulos primarios ya empiezan a aparecer en los promielocitos y los gránulos secundarios ya en estados más avanzados como los mielocitos. Entonces, a través de una serie de factores de estimulación que ya los cuales hemos nombrado y no tiene mucho sentido aprenderlos de memoria, se va potenciando la diferenciación para formar este núcleo en forma de herradura que es característico del metamielocito, luego una franja nuclear en la fase de banda o de basiliforme y al final se forman los segmentos o lóbulos. El neutrófilo tiene pocas mitocondrias y poco retículo endoplasmático. En esta etapa ya no sintetizan tampoco proteínas y el contenido de glucógeno es muy similar al de otros órganos, por ejemplo, el hígado, el músculo. Y la vía metabólica primordial que existe en ellos es la vía glucolítica y la anaeróbica. En esta diapositiva también se aprecian los marcadores moleculares que caracterizan a cada etapa madurativa de los neutrófilos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hoy en día herramientas como la citometría de flujo permiten identificar estas moléculas que expresan y que son marcadores de diferenciación y se usan mucho hoy en día en diagnóstico de síndromes mieloproliferativos o leucemia, que tienen un perfil característico del progenitor que ha empezado a proliferar de manera descontrolada. Tenemos que tener claro que la leucopoiesis se está produciendo constantemente en un individuo a una tasa de generación basal y esta tasa está comandado por todos los factores que vimos en la clase anterior, que son los factores de crecimiento, los factores inhibitorios también, que mantienen un control para que se genere una tasa constante de los diferentes leucocitos. Pero existen condiciones que son estimulantes para que tanto la proliferación como la diferenciación sea más rápida, adquieran una velocidad mayor. Por ejemplo, en estados infecciosos. Acá nosotros podemos ver que frente a ciertas moléculas que son derivadas de las bacterias, por ejemplo, estas surten un efecto estimulante en las células más inmaduras. Se generan una serie de citoquinas que son completamente diferentes a las que se están generando en condiciones basales. Entonces, estas citoquinas y factores de crecimiento están haciendo que estas células proliferen más y se diferencien de manera más rápida, con el propósito de tratar de combatir la infección y liberar células activas, maduras, a circulación de manera más rápida. Cuando hablamos de leucopoiesis nos estamos refiriendo a los procesos que ocurren en la médula ósea para generar finalmente células
polimorfonucleares maduras y linfocitos. Pero a diferencia de los granulocitos, los linfocitos terminan su desarrollo en otros órganos, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, las amígdalas y la médula ósea y la placa de Peyer. En estos órganos, recién estos linfocitos pueden considerarse células completamente especializadas y activas para sus funciones específicas. Polimorfonucleares. ¿Cuáles son sus características morfológicas? Cuando hablamos de características morfológicas nos estamos refiriendo al aspecto que presentan cuando son observados al microscopio y luego que son teñidos. Entonces, todas estas células, como ya dijimos, poseen un núcleo con varios lóbulos. Acá tenemos polimorfonucleares neutrófilos, un representante, un polimorfonuclear eosinófilo y un polimorfonuclear basófilo. Están en orden de frecuencia. Los neutrófilos ocupan alrededor del 50 al 65% de los leucocitos en sangre. Los eosinófilos van alrededor de un 3 a un 5% y los basófilos de 0 a 1%. Poseen gránulos con diferentes afinidades a colorantes, por eso se aprecian con colores completamente diferentes. Por ejemplo, en el caso de los eosinófilos, tienen una afinidad muy grande por la eosina, por eso tienen este color tan intenso. Y los basófilos quiere decir que tienen afinidad por sustancias más básicas, es decir, sus gránulos probablemente tienen componentes muy ácidos. Todas estas células entonces tienen funciones relevantes principalmente en la inmunidad innata. Dentro de los leucocitos, los que aparecen con mayor frecuencia en la sangre son los polimorfonucleares neutrófilos. De hecho, se realiza el recuento absoluto de ellos junto con el estado previo, que es el baciliforme, y eso se llama RAN. Corresponde entonces al recuento absoluto de neutrófilos. Estos neutrófilos son la primera línea de defensa que tenemos en el organismo. Hacen fagocitosis principalmente y tienen una vida media bastante corta, que va de 8 a 20 horas. Son los primeros en responder frente a la presencia de cualquier material extraño en el torrente sanguíneo. Y también vamos a tener un aumento en la cantidad de ellos y en el porcentaje cuando estamos frente a una demanda, es decir, frente a infecciones, este recuento aumenta. Pero así como puede aumentar su número, también hay condiciones en las cuales el recuento absoluto, el RAN, disminuye de manera significativa. Y eso puede ocurrir en condiciones de algunas leucemias, donde la médula está tan invadida por la célula que se está reproduciendo que ya no deja que se generen estos neutrófilos. Entonces hay un valor crítico que son los 500 neutrófilos por milímetro cúbico, que si el individuo llega a un valor menor a este rango, está con serios problemas de sufrir infecciones. El otro concepto que tenemos que tener en claro es el de neutrofilia, que puede implicar un aumento en el recuento de estos polimorfonucleares neutrófilos, y ahí sería una neutrofilia absoluta, o bien el aumento en el porcentaje de neutrófilos, que puede ser considerado una neutrofilia relativa. Entonces, en la diapositiva anterior dijimos que los neutrófilos son los primeros que se dirigen al sitio de la lesión. Ahora, ¿cómo sabe el neutrófilo que hay un proceso que está dañando el tejido? Lo que ocurre es que el tejido lesionado libera una serie de mediadores bioquímicos que implica que esos sean señales para la expresión en el endotelio de proteínas como la selectina o moléculas de adhesión, por ejemplo el ICAM1. Entonces, estas moléculas que se expresan en el endotelio ayudan a lograr la adhesión del neutrófilo que está en circulación. Esta primera etapa se llama el rodado y la adhesión.
y depende de los receptores que expresan los neutrófilos en su superficie. Entonces, de esa forma se adhieren a la pared del vaso y luego, por diapedesis, la que es mediada por las citoquinas que se liberan en el sitio de la lesión, este sale del vaso e ingresa al tejido para ejercer su acción como la fagocitosis. Entonces, este es el proceso llamado migración, es decir, cuando ya el neutrófilo salió del tejido y migra hacia el tejido ya lesionado. Para cumplir su función en la defensa inmune innata, los neutrófilos están compuestos en su estructura por una serie de gránulos y también vesículas, los cuales contienen todas las proteínas que van a permitir tanto la señalización para atraer otros componentes del sistema inmune, para destruir la matriz extracelular y para simplemente matar los microorganismos de manera directa. Por ejemplo, dentro de las proteínas que pueden encargarse de romper la matriz extracelular, podemos nombrar la elastasa, la catepsina, la proteína SA3. Pero también tenemos algunos péptidos que son destructores, bactericidas directamente, por ejemplo la lisozima. Los gránulos específicos tienen este nombre porque son más bien específicos para los neutrófilos, y estos también son un sitio de almacenaje de una serie de proteínas que van a participar en la acción defensiva de los neutrófilos. Por ejemplo, las colagenasas, la gelatinasa, la cistatina C. Estas que aparecen aquí, las SNAP, son proteínas que permiten la fusión de otras de las vesículas que contiene el neutrófilo con la membrana para poder liberar su contenido. Los neutrófilos, entonces, dijimos que eran células fagocíticas. En este esquema estamos mostrando cómo una bacteria está unida a anticuerpos que el organismo ya fabricó previamente, y una bacteria unida a anticuerpos es una señal para que el macrófago pueda fagocitarlos a través del fragmento Fc del anticuerpo. ¿Qué pasa acá? Dijimos que los polimorfos nucleares neutrófilos estaban compuestos por muchos gránulos. Tienen gránulos primarios y gránulos secundarios. Y estos gránulos son los que contienen una serie de enzimas que son hidrolasas que al final terminan destruyendo al microorganismo. Estas enzimas lisosómicas entonces se van a unir con estos gránulos y en el interior de un fagolisosoma se genera la destrucción de la bacteria. Esa es la forma como en el fondo fagocitan y luego matan al agente que está generando la injuria. Las bacterias son entonces por una parte fagocitadas y ya en el interior del lisosoma, las bacterias son destruidas también en esta vacuola gracias a la acción del peróxido de hidrógeno, el cual es generado por la enzima NADPH oxidasa, que se encuentra en la membrana de estos lisosomas. De esta forma, a través de la generación de anión superóxido y peróxido de hidrógeno, se puede completar la lisis de la bacteria. Acá tenemos un ejemplo mostrando exactamente lo mismo, que la fagocitosis es mediada entonces por receptores para el fragmento Fc de los anticuerpos que están rodeando esta bacteria. En esos momentos la bacteria ingresa opsonizada al fagosoma, el cual se une al lisosoma y forma el fagolisosoma. Aquí en el interior es degradada gracias a la acción de la liberación de radicales libres y de las enzimas hidrolíticas. Ahora vamos a hablar de los eosinófilos y sus principales funciones. Los eosinófilos, luego de madurar en la médula ósea, son liberados hacia circulación. Acá migran a los tejidos, por eso su porcentaje en sangre periférica es muy bajo, del 3 al 5% aproximadamente. En el proceso de leucopoiesis, la diferenciación hacia la línea de los eosinófilos está dado por la estimulación
por interleuquina 3, interleuquina 5 y el factor estimulador de colonias granulocito monocitoide. Luego que están en circulación, entonces tienen una vida media de 18 horas aproximadamente y de ahí migran a los tejidos. ¿A qué tejidos? Se pueden encontrar en los pulmones, en el sistema gastrointestinal, en el aparato urinario. También los eosinófilos pueden expresar una serie de moléculas de adhesión de manera muy similar a los neutrófilos. Pero acá los factores que están influenciando esta expresión de receptores son también la interleuquina 3 y la interleuquina 5. Eso da la especificidad a su respuesta. También podemos decir que los eosinófilos son los leucocitos que específicamente están participando en la respuesta inmune innata frente a alergenos y frente a parásitos. Dentro de sus funciones también está la de liberar gránulos específicos, estos gránulos que tienen afinidad por la eosina, que luego vamos a ver de qué están compuestos, y también expresan la enzima NADPH oxidasa, que es capaz de liberar anión superóxido, el que luego se transforma en peróxido de hidrógeno para ejercer esta acción lítica. Los eosinófilos pueden matar parásitos liberando enzimas hidrolíticas, especies reactivas del oxígeno, como lo dijimos, y también gránulos de un polipéptido que es la herbicida, llamado la proteína principal básica. Los gránulos específicos de los eosinófilos están compuestos por esta proteína como una de las componentes principales. En esta imagen podemos ver una larva, la cual está siendo atacada por muchos eosinófilos. En el sitio de la injuria por el parásito se concentran estas células, estos leucocitos, y liberan mediadores de la inflamación que ayudan a reclutar cada vez más eosinófilos que pueden llegar a destruir un parásito solamente liberando todos estos contenidos. Los eosinófilos pueden producir varias proteínas que son propias de ellos. Dentro de ella está la MVP, proteína básica principal. Esta es la más relevante en cuanto a cantidad y función. Y es la que da cuenta de la acidofilia intensa de los gránulos, de ese gránulo de color entre naranjo y rosado que se puede ver por la afinidad tintorial. También esta proteína es citotóxica para los parásitos del tipo protozoos y también el mintos. Y lo más importante es que estimula la liberación de histamina. Esto lo hacen las células cebadas y en los basófilos. Por otra parte, la proteína catiónica eosinofílica, PSE, estimula la liberación de histamina también, pero tiene otros efectos que son ya más sistémicos. Por ejemplo, preactiva el plasminógeno, que luego en coagulación vamos a ver que es una molécula que se encarga de permitir la degradación del coágulo de fibrina. Y también esta proteína es la que aumenta la producción de moco en los bronquios. En condiciones, por ejemplo, alérgicas, esta proteína de los eosinófilos la que ayuda bastante a que se genere esta mucosidad. Y por otra parte, también esta proteína puede estimular la producción del glucosaminoglicano. Esta no la vamos a ver porque es solo importante en animales, pero la otra que es relevante es la peroxidasa eosinofílica, ya que esta puede ser citotóxica para células tumorales. También estimula la liberación de histamina y también inactiva algunos leucotrienos. Entonces, en resumen, todas estas proteínas específicas de los eosinófilos son las causantes de todas las reacciones asociadas a las alergias. Como dijimos en un principio, los granulocitos tipo neutrófilos son células que están en un porcentaje del 3 al 5% en la sangre. Por lo tanto, si tenemos un paciente en el cual encontramos un aumento
significativo de este porcentaje de eosinófilos, podemos sospechar de alguna parasitosis. Y dentro de ellas aquí aparece un listado de las las que se asocian con eosinofilia. Por ejemplo, el anisakis, que es un parásito que está presente en la musculatura de los pescados, puede generar eosinofilia. El Echinococcus granulosus, fasciole hepática, etc. Los eosinófilos tienen un papel importante en los procesos alérgicos. Tenemos que recordar que la alergia es una alteración específica de la capacidad de reacción normal del organismo ante ciertos antígenos que son alergénicos. Fisiológicamente se debe a una reacción antígeno-anticuerpo que se produce en un organismo que ya ha sido sensibilizado a un alergeno. Acá el proceso está siendo mediado principalmente por la inmunoglobulina E y los eosinófilos poseen receptores para esta inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se produce en cantidades escasas en la población que no es alérgica, pero sí se produce en cantidades muy grandes cuando la población es alérgica. Acá se debe principalmente a que el linfocito del tipo de respuesta Th2 es estimulado por el antígeno y en ese momento se genera una gran cantidad de mediadores químicos, como las interleuquinas 4, la interleuquina 5, la 12, la 13. La interleuquina 4 en particular tiene gran importancia porque es capaz de estimular a las células cebadas o mastocitos para que éstas produzcan inmunoglobulina E de manera exacerbada. La interleuquina 5, a su vez, es la que atrae a los eosinófilos al sitio de la inflamación. Y estas así degranulan a las células efectoras y se produce esta respuesta inflamatoria inmediata. El hecho que se degranulen implica que se liberan todas las proteínas que ya mencionamos. Y una de ellas es la que genera la destrucción de la mucosa respiratoria, ya que los eosinófilos, todo este proceso alérgico es crucial, por ejemplo, en las hiperreactividades bronquiales. Entonces, estas serían como la principal forma de cómo podemos ligar las funciones de los eosinófilos en los procesos alérgicos. Ahora, no solo la eosinofilia puede ser causada por alergias o por parásitos, también se han descrito algunas reacciones en base al aumento de los eosinófilos cuando se trata de la administración de algunos fármacos, por ejemplo, de la penicilina, algunas cefalosporinas, aquí están en orden de importancia, y de frecuencia en realidad. Entonces, muchos fármacos son capaces de producir eosinofilia mucho más discreta, obviamente, que los parásitos. Acá aparece la revisión, donde aparece esta información de manera más detallada. El siguiente tipo de leucocito que vamos a estudiar ahora es el basófilo, que también corresponde a polimorfonucleares y se caracterizan por estos grandes gránulos de color azurófilos que se ven en la tinción casi de color negro. Es un morado muy intenso. El hecho que sean gránulos basófilos quiere decir que tienen afinidad por colorantes básicos, por lo tanto sus gránulos deben tener muchos componentes ácidos. Los gránulos de los basófilos contienen principalmente histamina. La histamina tiene características de ser vasodilatador y quimiotáctico, aunque también son capaces de liberar heparina. Luego, en la clase de hemostasia, vamos a ver el papel importante de la heparina en los procesos de hemostasia. Entonces, históricamente se conoció a los basófilos como células que participaban en procesos alérgicos y que tenían funciones muy similares a los mastocitos. Incluso se pensaba que el basófilo era una célula, un estadio previo al mastocito. Los mastocitos ustedes saben que se reclutan en los tejidos principalmente, pero no es así, son células con características
de expresión de proteínas similares, pero no son el mismo tipo celular. Entonces, ya dijimos que los basófilos participan en la respuesta inflamatoria frente a las alergias. Sin embargo, por el hecho de ser tan escasos en su porcentaje, siempre fue muy difícil estudiarlo. Y no se conocía muy bien la función que tenían y tampoco se le daba mucha importancia por la frecuencia tan baja en su aparición. Pero en el 2017 se celebró un congreso en Japón de la Sociedad de Inmunología, en el cual se destacaron dos grandes funciones de los basófilos. Una que corresponde a un nuevo tipo de célula presentadora de antígenos, ¿ya? Así como las células dendríticas, por ejemplo. Y que este tipo de presentación conducía a la diferenciación de la respuesta inflamatoria tipo TH2. Ahora, lo curioso es que los basófilos de por sí no expresan moléculas de MHC clase 2, que son las necesarias para presentar el antígeno, pero lo roban de otras células que sí lo tienen, y ese proceso se llama trogocitosis. Esto es como un hallazgo bastante reciente y no lo van a encontrar en los libros. Por eso se los cuento, porque fue publicado hace poco. Y también acá el otro gran papel que le dieron a los basófilos es el papel efector como célula involucrada en la inmunidad innata. Y ese papel efector está dado principalmente por la expresión de una serie de proteasas, las que aparecen acá, la proteasa MCP, MCP8, MCP11, y que son específicas de los basófilos. Estas proteasas no se expresan en otros leucocitos, ¿ya? En este esquema entonces tenemos, por ejemplo, si nos enfocamos en esta célula, esto representa a un basófilo con sus gránulos específicos. Entonces, los basófilos de por sí expresan receptores para la IgE. Cuando ellos unen estos receptores, inmediatamente el basófilo se activa y libera estas proteínas específicas. Por ejemplo, acá tenemos a la MCP11, que dijimos que era una proteasa, es decir, destruye e hidroliza proteínas. Este tipo de respuesta se da más que nada en la dermis frente a ciertos alergenos, los que producen reacciones alérgicas en la piel. Entonces, la proteólisis va a generar la hidrólisis de ciertas proteínas de la dermis, que vienen a dar como resultado una serie de proteínas y péptidos más pequeños, que son moléculas que pueden atraer a otras células, o sea, tienen una propiedad de ser quimioatractante. Entonces eso hace que se recluten otras células mediadores de la inflamación, y esto genera el proceso inflamatorio en la piel frente a ciertos antígenos. Tanto los mastocitos como los basófilos expresan proteínas bastante similares, pero insisto que no son el mismo tipo celular. Ambos son capaces de liberar un factor quimiotáctico de eosinófilos. Y este factor quimiotáctico, a su vez, es capaz de reclutar eosinófilos, aumentando la respuesta inflamatoria frente a los alergenos. Por eso, tanto basófilos como eosinófilos están trabajando de manera unida para reclutar células inflamatorias frente a una respuesta alergénica. En este cuadro aparecen una serie de marcadores moleculares propios de los basófilos, que están clasificados como receptores de citocinas, como receptores de moléculas del complemento y moléculas de adhesión, y también receptores de quimoquinas. Luego de haber revisado las características morfológicas y funcionales de los polimorfonucleares, ahora vamos a ver las características de los mononucleares, que recuerden son los monocitos y los linfocitos. Vamos a partir hablando de los monocitos. Ellos tienen una vida media de 10 a 20 horas en circulación, y aquí es donde dan cuenta del porcentaje que se
puede encontrar en sangre periférica, que corresponde al 5 o al 8% de todos los leucocitos. Pero luego que están todo este tiempo en circulación, ellos migran a los tejidos. Acá tenemos un frotis de sangre periférica en el cual tenemos un neutrófilo polimorfo nuclear de núcleo segmentado. Acá tenemos un linfocito y acá tenemos un monocito, para que vean que son células un poco más grandes y que el núcleo no es tan redondo, pero es considerado un mononuclear porque no tiene el núcleo segmentado. Dentro de las funciones de los monocitos están la fagocitosis, la presentación de antígenos a los linfocitos, o sea, los monocitos son células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, y como ya vimos un poco los basófilos también tienen este papel, y además refuerzan o suprimen la respuesta inmunitaria en respuesta a ciertos patrones de liberación de citoquinas. En este esquema podemos ver cómo tenemos al precursor mieloide común, que nos va a dar origen al monocito. Obviamente antes hubo un monoblasto, el cual se fue diferenciando hasta finalmente en sangre aparecer el monocito, pero en tejidos, estos monocitos, dependiendo del patrón de citoquinas con el cual sean estimulados, se van a diferenciar. Y se pueden diferenciar ya sea a células dendríticas intersticiales, hacia macrófagos o a células de la microglía, dependiendo del lugar en el que estén alojados. Dentro de las funciones que presentan los macrófagos una vez que son activados en medio de una inflamación, tenemos que estos pueden ser células con actividad microbicida. También pueden destruir células del propio individuo que hayan sufrido un proceso canceroso. Pueden hacer fagocitosis, también estallido respiratorio, es decir, la generación de especies reactivas del oxígeno dentro de su vacuola. Pueden generar óxido nítrico, hacer quimiotaxis, por otra parte secretar varias componentes que ayudan a que el sitio de la inflamación libere cada vez más atrayentes para las otras células participantes de la inflamación. Por lo tanto, sí podemos así resumir las funciones de los monocitos y que tienen en el fondo estas tres funciones que ya mencionamos, que son fagocíticas, presentadoras de antígeno y además mediadoras de todo el proceso de inflamación a través de la liberación de todas las moléculas que acá aparecen. Muchas de ellas son moléculas que potencian el proceso inflamatorio, pero en ciertos momentos cambia a factores inhibitorios de ciertos tipos celulares. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de los linfocitos, que es el otro grupo de células mononucleares. Los linfocitos ahora están encargados principalmente de la inmunidad específica. Vimos al principio de esta clase entonces las células polimorfonucleares que principalmente participan en los procesos de inmunidad innata. El monocito podríamos decir que podría ser una célula como intermedia, pero los linfocitos tienen que ver principalmente con esta inmunidad específica o adaptativa, con excepción de las células natural killer, que ellas se dedican por otros mecanismos a destruir células que están dañadas. Entonces, cuando hablamos de los linfocitos, estos pueden ser divididos en estos tres grupos: los linfocitos B, los T y las células asesinas naturales o natural killer. Acá tenemos una imagen con una fotografía obtenida de microscopio con tinción Mayr-Mal-Jimsa, donde se puede ver un linfocito que se caracteriza porque casi todo el volumen de su aspecto morfológico está ocupado por el núcleo. Vamos a partir hablando un poco de los linfocitos B. Lo que vamos a hablar es bastante resumido porque este curso no es de inmunología y ustedes ya han visto en detalle las funciones de los linfocitos.
pero vamos a recordar algunos aspectos. Los linfocitos B representan alrededor del 10 al 15% de los linfocitos periféricos de la sangre, pero sufren una maduración en la médula ósea y también en el tejido linfático. Cuando los linfocitos B interaccionan con un antígeno en presencia de linfocitos T y de macrófagos, se pueden transformar en las células plasmáticas. ¿Ya? Las células plasmáticas, como recordarán, sintetizan y secretan en abundancia anticuerpos dirigidos contra antígenos específicos. Entonces, de esta forma, los linfocitos B son los responsables de la inmunidad humoral. Entonces, la célula plasmática, no nos olvidemos que es la productora de anticuerpos, y acá mostramos una microfotografía electrónica en la cual se ve un retículo endoplasmático bastante desarrollado porque necesitan estar formando anticuerpos de manera muy activa. Toda esta maquinaria aquí estructural hace que incluso la célula tenga aspectos tintoriales diferentes. Y por ejemplo, una célula plasmática morfológicamente en tinción es muy parecida a un linfocito, pero toda esta zona no se tiñe porque tiene diferentes afinidades al colorante. En esta diapositiva resumimos las principales funciones del linfocito B. Ya hablamos de que su principal función es la producción de anticuerpos. También los linfocitos B tienen una función inmunorreguladora a través de la liberación de ciertas citoquinas y factores. Por ejemplo, aquí aparece la liberación del TGF-beta y de la interleuquina 10, que son capaces de inhibir a las células linfocitos T, a las células dendríticas, pero por otra parte, el linfocito B es capaz de activar a las células T reguladoras. Por otra parte, otra función bastante importante de la célula B es que también son células presentadoras de antígenos. También expresan un subtipo del complejo de histocompatibilidad que puede presentar ciertos antígenos. Y esta presentación hace que active a células T. Y ya sea, dependiendo del estímulo que tengan, pueden derivar a una respuesta inmune del tipo Th1 o Th2. Y por otra parte, son células productoras de citoquinas. Acá tenemos el ejemplo que nos muestra que es capaz de producir interferón, TNF, interleuquina 6, interleuquina 12, etc., que también van a regular la proliferación de otros tipos celulares necesarios para el proceso de la inflamación y de las respuestas inmunes adaptativas. Con respecto a los linfocitos T, podemos decir que estos se derivan de la médula ósea, pero se diferencian y maduran en el timo. También reconocen antígenos asociados en el contexto de la molécula de histocompatibilidad. Y los linfocitos T se pueden dividir en 4 clases. Tenemos a los linfocitos T tipo helper, que tienen expresadas las moléculas del clúster de diferenciación 4. Tenemos a los linfocitos T del tipo citotóxicos, que expresan el CD8. Tenemos a los llamados linfocitos gamma delta y también a los linfocitos T reguladores. Vamos a terminar haciendo un resumen de las principales funciones de los linfocitos. Yo sé que esto lo han visto en inmunología, pero solo para recordar las vamos a resumir. Los linfocitos B son células que expresan en su superficie su receptor específico llamado BCR. Este es capaz de reconocer microorganismos o estructuras de microorganismos. Ese es un estímulo para que se inicie una señalización interna que diferencia al linfocito B en una célula plasmática, productora de anticuerpos. De esa forma, estos anticuerpos ejercen funciones de neutralización del microorganismo, también permiten la fagocitosis y por otra parte pueden activar el complemento.
Por otra parte, los linfocitos T helper o cooperadores son linfocitos que reconocen al antígeno cuando es presentado en el contexto de una molécula de histocompatibilidad tipo 2. Este sistema funciona para antígenos microbianos que son presentados por una célula que sea presentadora de antígenos. De esta forma, este linfocito T helper se activa y libera citoquinas al medio. Estas citoquinas son mediadores de la inflamación, pueden ser factores que están atrayendo a los macrófagos al sitio de la lesión y por otra parte también permiten la activación y proliferación de los linfocitos T y B. Los linfocitos citotóxicos funcionan a través del reconocimiento de una célula que está infectada o bien una célula que esté con condiciones de ser una célula cancerosa. De esa forma realiza el reconocimiento a través de la presentación del antígeno en el contexto de una molécula MHC clase 1. De esta forma, la célula, una vez que utiliza, que se une esta célula que está presentando el antígeno con el linfocito de citotóxico, ese es el llamado beso de la muerte, en el cual inmediatamente esta célula que está dañada genera un mecanismo de apoptosis que implica la destrucción de la célula infectada. Finalmente, los linfocitos que son citolíticos o naturales no corresponden a la inmunidad específica, sino más bien a la inmunidad innata y tienen la propiedad de reconocer antígenos de manera directa a través de sus receptores y de esta forma inducir también la muerte celular por apoptosis una vez que liberan primero perforinas y después grasmina para destruir la célula. Hemos llegado al final de la clase y frente a cualquier duda que se presente, por favor enviarme un correo. Espero que les haya gustado y que estén muy bien.